Hola hermanos, un gusto ver a cada uno de ustedes. La verdad ha sido demasiado tiempo que no hemos podido compartir allí a cara. Bueno, ustedes saben, la mayoría que nosotros viajamos, salimos del país a fines de noviembre con el plan original de estar fuera un poco menos que 3 semanas. Y después, por la salud de mi suegra, extendimos un poco el viaje para regresar esta semana, pero Dios tenía otros planes al parecer, porque mi querido hijo Andrew, que está ahora conectado, ustedes le ven en toda su fuerza de juventud, pero según la prueba, el examen, está él allí con COVID, entonces que estén orando por él, aunque hasta el momento no ha presentado ningún síntoma. Estamos yendo mañana para hacer otro, para ver si a lo mejor salió como un positivo falso, pero todo está en las manos de Dios, ¿no? Y estaremos nosotros de vuelta allí prontamente para compartir, pero agradezco a Dios la oportunidad de ver a cada uno de ustedes. Les pido disculpas por la entrada atrasada. Estuve en una reunión con una iglesia acá en los Estados por internet también dando un informe, entonces aprovechando el tiempo, como vimos hoy en la escuela dominical, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo. Pero un placer verles y quiero invitarles que vayan conmigo, como pueden ustedes darse cuenta ahí en pantalla, a Mateo capítulo 12. Mateo 12, estaremos nosotros leyendo y estudiando del versículo 1 al 8. Mateo 12 del 1 al 8. Y quiero ver con ustedes algunos principios acerca de cómo leer la Biblia, de cómo debemos leer la Biblia. Lo interesante, y van a tener que prestar un poco de atención para entender todo lo que está pasando aquí en el texto. Encontramos a Jesús con sus discípulos, que el día de reposo, que es el día sábado, ellos van caminando. De una parte a otra parte no tenemos mayor información, pero van caminando. Y en el camino pasan allí por un campo donde están criando o están cultivando trigo. Y justo en este viaje, en la caminata, los discípulos se encontraron con hambre. Fue la hora del almuerzo o quizás la hora de la 11. Tal vez como algunos de ustedes ahora mismo están sintiendo levemente algo de hambre, ahí con ganas de comer. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Ellos al momento de pasar allí, agarraron allí algo del trigo y tenía ahí en la mano para poder picar, para poder comer. Entre el contexto de ellos fue como algo bien natural, como quizás si estamos caminando por la calle y nos encontramos, no sé, con un manzano allí en la calle y uno agarra y se saca allí una manzana. Entonces aquí vemos que ellos están caminando y arrancan ahí espigas para comer. Y están ahí comiendo. Los fariseos, ¿ustedes se acuerdan de quiénes son los fariseos? Son los religiosos, los judíos del tiempo del Nuevo Testamento, que eran como doctores de la ley, doctores en el sentido de muchos estudios, mucho conocimiento, mucha lectura, pero Jesús viene y dice que ni eran salvos, porque no eran creyentes en el Dios verdadero. Ellos habían tomado la decisión de estudiar, tenían mucho conocimiento sin una relación. Sabían acá, pero no le conocían a Cristo o a Dios de una forma personal. Estaban muertos en su pecado. Ellos habían tomado el Antiguo Testamento y habían tomado la base de la ley y habían construido muchas normas más. Entonces la Biblia, por ejemplo, nos enseña que debemos ser santos. Entonces ellos, ¿cómo vamos a aplicarlo? Ellos inventaron mil factores y razones y pautas para poder ser santo, que no tenían que ver con la Biblia. Entonces, no eran héroes de la fe, más bien eran enemigos de la fe. Pablo después se convierte en uno de los grandes predicadores. Pero ¿qué era él antes de ser salvo? Era un fariseo.
Estoy dándoles todo el contexto para que puedan aprovechar la lectura, porque aquí vamos a ver una conversación entre Jesús y los discípulos. Van caminando ahí al lado del campo, van comiendo espigas y se encuentran allí con algunos fariseos que no hablan con los discípulos, sino con Jesús, y tienen una conversación. Y vamos a aprovechar de aprender varias lecciones, sobre todo de cómo debemos leer la Biblia, porque los fariseos habían leído cuántas veces la Biblia, pero estaban mal. Y tú y yo estamos al inicio del año con ganas de leer la Biblia, ¿no? No sé si has comenzado un plan de lectura ya, pero si no, yo te invito a hacer un plan. Y el plan puede ser algo personalizado para cada uno. Si nunca has leído el Nuevo Testamento, te invito a partir por ahí. Si quieres una meta un poquito más avanzada de leer la Biblia en un año, igual no es tanto, no requiere tantos minutos al día, pero si vamos a leer la Biblia en trozos grandes o porciones pequeñas, debemos saber cómo leer la Biblia, y quiero aprovecharlo con ustedes el día de hoy. Ya, suficiente introducción. Vamos al texto. Mateo 12, comenzamos en el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a hacer ¿qué cosas? Arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ojo, vamos a ver en un paso más que el comer o arrancar espigas no era ningún pecado, ningún problema, no era contra la ley, aun cuando el campo no era de uno. Ahí caminando por la orilla había una provisión de la ley que debemos nosotros ser generoso con las orillas y dar de comer al que está pasando por ahí, no entrando a cosechar, pero como sacando un poquito, no había ningún problema. Pero ojo, ellos dicen acá, no es lícito hacer en el día de reposo. Ahí está el problema que están destacando los fariseos. Versículo 3. Pero él les dijo, Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los con él, a ver, se me está corriendo la hoja. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la provisión, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él? Mira lo que dice, sino solamente a los sacerdotes. Entonces aquí saca el ejemplo Jesús y comienza el ejemplo con una frase curiosa que dice: ¿no habéis leído? Eso era un poco casi sarcástico. A veces nosotros criticamos la comunicación del sarcasmo. No sé cuántos sarcásticos tenemos acá entre el grupo. A ver, por lo menos en mi pantalla estoy viendo a unos cuantos y bueno, todos los que veo son sarcásticos. Por si acaso, hermanos, no se piquen. Veo solamente a Josué, Mirko, Francisco y Felipe, ¿ya? Entonces, pero allí tenemos unos sarcásticos. Pues Jesús fue un poco irónico allí, diciendo: a ver, ustedes que son expertos, ¿no han leído lo que dice ahí en la Biblia? Por supuesto habían leído. David entró y David comió. David sacó provecho de comer allí con los hombres con quien estaba, que todos tenían hambre. Entraron ahí, comieron los panes, que no era el plan original de los panes, era para los sacerdotes, pero teniendo hambre, estando ahí en el momento, ya comieron. Y la Biblia nunca condena a David por haberlo hecho. Y Jesús saca el ejemplo. Después, versículo 5. ¿O no habéis leído, de nuevo, siendo un poco irónico, no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes
en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. A ver, ¿no han leído que los sacerdotes el día de reposo siguen con sus sacrificios? Siguen, entre comillas, trabajando. Esos hombres de Dios están haciendo lo indebido, pero no es algo indebido, porque no tienen culpa. ¿Por qué? Porque están haciendo sacrificios. Pues os digo, versículo 6, que uno mayor que el templo está aquí. Allí viene con el palo Jesús a decir, ojo, yo estoy aquí y mayor soy yo que el templo. Eso era chocante para los fariseos. Pero venía Jesús desde hace mucho tiempo, haciendo entender que él era el Mesías. Versículo 7. Y si supieses qué significa, de nuevo, esta frase, es como una frase chocante. Si ustedes fuesen estudiantes, si supiesen lo que dice la Biblia, si supiesen qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí él está citando un libro del Antiguo Testamento, Oseas, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Utilizó su título. Era como decir, y su siervo es el Señor del día de reposo. Todo eso era para hacer picar a todos los fariseos, porque Jesús acaba de decir, soy mayor que el templo, soy el Señor del día de reposo, y ustedes parece que no han leído nada, o si han leído, no han entendido nada. Y fue él explicando varias cosas allá a ellos. Bueno, ¿cómo podemos nosotros sacar provecho de este texto? En primer lugar, debemos entender lo que dice la lectura. Debemos entender lo que dice la lectura. En el principio 1, si lo podemos volver a ver el 1, para no adelantarnos, por lo menos por mi lado veo el principio 2 en pantalla. Pero el principio 1, debemos entender lo que dice la escritura, la lectura. Acá en el texto, el error de los discípulos no era comer, ahí está, debemos entender lo que dice la lectura. El error de los discípulos no era un error al final, porque tenían ellos permiso de comer las espigas. Ustedes entienden, quizás con cultura de ciudad, no todos entienden lo que es una espiga. Podemos ver ahí en pantalla para que sea algo entendido por todos. Allí, ya. Ahora, a verlo, todos se acuerdan de exactamente lo que estamos hablando. Para nosotros, o por lo menos para mi persona, sería demasiado raro, por no decir imposible, comer eso. No sabría qué hacer. Pero se puede tomar en la fecha cuando ya está por la cosecha de la espiga, lo puedes tomar ahí en la mano y puedes moverlo un poco en la mano y después puedes soplar. Y todo lo que es la parte externa sale ahí con el viento y se queda ahí con un poquito de trigo que uno puede masticar y puede tragar. Y eso era justo lo que ellos estaban haciendo, sacando unos cuantos, era como sus papitas del día, ¿no? Allí su maní caminando ahí por el centro. Entonces ahí ellos sacaron y comieron. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 23, 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. No puedes entrar con herramientas para cosechar, eso ya sería una falta, ¿cierto? Pero ahí en la orilla no había ningún problema. Cultura conocida por todos los que estaban allí con Jesús en el momento. Pero acá llegan ellos a presentar el problema sobre el día. El problema es que ellos no entendieron. Los fariseos
para qué era la ley o para qué era el día de reposo. Pausamos un momento para considerar el día de reposo. ¿De dónde viene la idea? A ver, ¿de dónde viene la idea? De la creación, ¿cierto? Jesús allí con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, los tres estaban allí presentes, creando todo, por eso dijeron, hablan en capítulo 1 de forma plural, ¿cierto? Porque tres en uno, pero allí vemos que ellos van planteando, van hablando acerca del propósito allí en la creación. Entonces, ellos van proponiendo y plantando todos sus planes. Y podemos nosotros volver a leer desde el inicio justo lo que es el plan de Dios en la misma escritura. Jesús, hablando a los fariseos en Mateo 12, dijo, ¿no habéis leído? En Mateo 19 volvió a decir, ¿no habéis leído? En el capítulo 21 de Mateo, de nuevo dice, ¿nunca leíste? Mateo 21, ¿nunca leíste en las escrituras? Mateo 22, ¿no habéis leído? O sea, esos hombres que supuestamente eran expertos en la ley, la verdad no entendieron realmente lo que fue el plan de Dios. Allí, desde el comienzo, Dios hizo la creación en 6 días, hizo todo. Y el séptimo día, ¿qué dijo? Séptimo día es el día para descansar. Los fariseos tomaron algo que fue dado como regalo. No sé cuántos de ustedes piensan que el día libre es un regalo, ¿cierto? Tomar el día libre sin tener que trabajar, sin tener que levantarse, es algo de gozo, algo dulce, algo que refresca a uno. Bueno, los fariseos tomaron algo que era un regalo de Dios, el día de reposo, y volvieron el regalo en algo gravoso, en algo de peso sobre los hombros de los israelitas. Y en vez de ser un día para descansar, se volvió en un día cuando todos estaban temerosos de quebrantar la ley de Dios y de entrar en problemas, de entrar en pecados. Tenemos tú y yo que entender lo que dice la Escritura. Los fariseos no entendieron. Jesús dijo, no sé si han leído, parece que no han leído. Sé que sus ojos han hecho contacto visual con las palabras, pero no están ni ahí con lo que el texto está diciendo. Y tú y yo, hermanos, debemos aprender de esta historia, que es importante no solamente leer, pero concentrarnos en realmente lo que está diciendo allí el texto. De nuevo, como ya hemos visto, Jesús saca un ejemplo del versículo 3 y 4, Mateo 12, 3 y 4, hablando de David. David y sus varones vienen caminando, tienen hambre, entran al templo y allí comen del pan. ¿El pan era para ellos? Para nada. Era lo típico que ellos deberían haber pasado a comer, no. Pero en un momento de hambre, allí David y sus hombres haciendo lo que Dios tenía para ellos, en momentos de necesidad, la Biblia no condena, ¿cierto? Que ellos pasen y comen del pan allí del templo. Y lo mismo Jesús está diciendo. Bueno, claro, hay patrones y debemos nosotros seguir patrones. No estamos hablando de que David pecó de forma moral. O sea, no estamos hablando que, bueno, a veces está bien pecar en la mentira, a veces está bien pecar en lo moral, con el sexo opuesto. No, para nada. Pero aquí en las normas para el día de reposo, en las normas para el uso del pan allí en el templo, Jesús está diciendo, ustedes quieren exagerar de forma tan precisa en el significado, pero están perdiendo el mismo corazón tras las leyes. Las leyes están ahí para protegerles, para ayudarles. Y en algunos momentos, como el día de hoy que estamos caminando, que estamos arrancando espigas, el hecho de mover en las manos las espigas no significa que estamos trabajando. Más bien, Dios hizo ya el día de reposo para un propósito, para hacernos descansar,
para refrescarnos y ustedes están aquí cambiando, pervirtiendo lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos en nuestro país, de las iglesias evangélicas, de las iglesias cristianas populares, que hablan de textos de la Biblia sin entender lo que dicen los textos de la Biblia. Y tú y yo debemos leer con el fin de entender lo que dice y lo que es el propósito tras esos textos. Es importante. Tenemos que leer la Biblia para entender la verdad. No debemos convertirnos en unos lectores que simplemente están haciendo un ejercicio mecánico, haciendo que los ojos pasen por las líneas de las palabras. La meta es entender las escrituras. Criticamos a la iglesia popular porque por siglos hicieron sus misas solo en latín y el pueblo, la gente común, no tenía idea de lo que estaban diciendo. Y recién hace pocos años decidieron aprobar que se puede enseñar o compartir en el idioma de cada país donde ellos están. Pero aunque criticamos a ellos por no tener la lectura abierta, hoy en día a veces somos nosotros así. A veces nosotros estamos leyendo sin entender, sin concentrarnos en lo que dice el texto. No te preocupes, vamos a dar algunas pautas prácticas aquí a la brevedad para entender un poco más acerca de eso. Bueno, número 1, ya hemos visto que debemos nosotros entender lo que dice la lectura. Número 2, debemos nosotros entender lo que significa la lectura. Lo que dice la lectura y lo que significa. No podemos agregar allí al texto. Estuve en una reunión hace un par de semanas atrás hablando con un joven y no recuerdo el ejemplo que utilizó, pero citó como una idea popular acá entre los gringos y dijo, bueno, usted sabe que la Biblia dice, y le dije, bueno, la verdad la Biblia no dice lo que acabas de decir. Quizás suena bonito, pero no es de la Biblia. Hay que saber lo que dice la Biblia. Pero número 2, tenemos que saber lo que significa. Lo que significa. ¿Ya? No es suficiente saber lo que dice, tenemos que saber lo que significa. Entonces, si leemos el texto más popular de Juan 3:16, podemos ver lo que dice palabra por palabra, pero ¿qué significa el conjunto de palabras? Bueno, este texto no es tan difícil de entender. Pero si seguimos avanzando, fíjate lo que dice allí en el versículo 7, el texto que estamos leyendo, y si supieses, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Si supieses, ¿qué significa? Y después cita allí un texto del Antiguo Testamento. Es curioso, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ustedes pueden hablar de sacrificios, pueden hablar de lo importante de hacer un sacrificio, hablando del contexto del Antiguo Testamento, pero Jesús dice que conocimiento de Dios realmente es la meta. Tú puedes hacer todos los sacrificios posibles, pero si no estás conociendo a Dios, si no estás entendiendo misericordia, entonces no estás bien. Para entenderlo un poco más, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces, hay algunos que están realmente cumpliendo a pie de la letra con cosas básicas y cosas pequeñas, pero están perdiendo las ideas mayores y las ideas grandes. Lo aplicamos a nuestro contexto. Hay algunos que están quizás congregándose sin faltar.
Hay algunos que están leyendo la Biblia y leyendo la versión que usamos nosotros de forma regular. Hay algunos que están preguntando por cursos en el seminario y están viendo tomar cursos o ya están tomando cursos del seminario. Sin embargo, viendo la práctica de la vida de algunos, pueden haber algunos, ¿ya? Digo, puede haber algunos que están olvidando la justicia. O sea, no estás haciendo lo correcto. Estás olvidándote de la misericordia, de no pagar lo que otros merecen. Hablando de pagar mal por mal, no lo dejamos pasar por alto, misericordia. Estás perdiendo la fe, la confianza en Dios. Estás perdiendo las cosas grandes, sin embargo, te jactas de ser una persona tan responsable, tan cristiana, porque estás cumpliendo con algunas actividades. Las actividades son importantes, pero el hacer nace del ser, de quienes somos, ¿cierto? Y debemos nosotros esforzarnos muchísimo en este año nuevo a entender lo que dice la Biblia y a entender también lo que significa la Biblia, ¿ya? Entonces, el corazón es de muchísima importancia, ¿ya? No es simplemente la acción, pero es la razón por qué hacemos lo que hacemos, la motivación, la raíz debemos examinar y no solo ver el fruto, el ser sobre el hacer, el amor, el amar más que la ley, las relaciones más que los ritos. Los fariseos no les importaba nada fuera de que alguien estaba allí viendo sus reglas y cumpliendo con sus reglas. Para saber lo que significa un pasaje, debemos ver las palabras, debemos ver la gramática. O sea, ¿quién está hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Entonces, ¿qué está diciendo de forma literal? ¿Cuál es el contexto? Debes ver las palabras y la gramática, debes ver el contexto. ¿Cuál es el contexto del capítulo anterior y el capítulo posterior? El libro entero. ¿Quién escribió el libro? Sabemos que Dios es el autor, pero hay un escritor humano. Por ejemplo, el libro de Mateo. Mateo escribió su evangelio, su relato de la vida y el ministerio de Jesús a un grupo de judíos con una mentalidad judía. Entonces, allá sabemos Mateo escribiendo, un ex publicano, escribiendo a los judíos un contenido. Entonces, perfecto. Entendiendo todo eso, podemos entender el pasaje mejor. Debes ver los pasajes paralelos. Debes ver los pasajes cruzados. Cuando hablamos de cruzados, estamos hablando de otros pasajes en la Biblia que hablan de lo mismo. Y ver qué dice la palabra de Dios. Debemos recordar lo que dijo Felipe o el eunuco a Felipe, cuando él dijo, ¿cómo puedo entender si no tengo quien me explique? Debemos nosotros también escuchar buenas enseñanzas en los cultos, en las reuniones, para seguir entendiendo más. Debemos orar antes, durante, después de la lectura, pidiendo a Dios ayudarnos a nosotros a entender el texto que nosotros estamos estudiando. Acá hay que saber lo que dice la escritura, hay que saber cómo entender, cómo interpretar el texto que estamos viendo, lo que significa, y tenemos por último que ver cómo aplicar. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué significa? ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Ya? ¿Cómo aplicamos el texto a nuestra vida? En la última parte del versículo 7 del texto que estamos nosotros estudiando el día de hoy, dice la Biblia, que habrá una aplicación al texto que estamos citando ahí. Misericordia quiero y no sacrificio. Y si eso llegases a obtener, la meta principal del texto que Jesús está citando, misericordia quiero y no sacrificio, entonces no vas a condenar a los inocentes. Tendrás un trato correcto. Entonces hay que entender cómo aplicar esos textos a nuestras vidas.
y ahí Jesús nos da un ejemplo. Si entendiéramos bien la Biblia, no condenaríamos a los inocentes. Eso está diciendo Jesús. ¿Quiénes son los inocentes en el pasaje que estamos estudiando? Los discípulos. ¿Y quiénes están condenando a los inocentes? Los fariseos. Y Jesús dice, el problema aquí es que ustedes no entienden la Biblia. ¿No habéis leído? Sí, hemos leído, pero no han entendido. Y necesitamos prestar mucha atención al entendimiento correcto de la palabra de Dios. Evitaríamos muchos errores si entendiéramos la palabra de Dios, ¿cierto? El estudio bíblico tiene el propósito de cambiar vidas, no solo de informar. Y ahí los fariseos estaban equivocándose. Nuestro conocimiento debe convertirse en conducta. Toda escritura, dice el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra está para hacer un efecto. Debemos tener una aplicación. El texto que estás leyendo, ¿qué dice? ¿Qué significa? Y ahora, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debes aplicar el texto? Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, quiero animarles a leer la Biblia. Quiero animarles a entender la Biblia. No es algo tan complicado. ¿Quién está escribiendo? ¿A quién? Bien. ¿Cuál es el contexto antes, después? ¿Cuáles son las palabras que usa? Bien. Léelo, velo. Y después de entender el texto, debes vivirla, ¿cierto? No quisiéramos tener hermanos que han cursado todos los talleres del instituto de la iglesia. No quisiéramos tener hermanos que han cursado todas las clases del seminario que no están viviendo lo que están estudiando. No debemos ser como los fariseos, ¿no? Estudiantes sin entender, sin aplicar. Más bien quiero ser todo lo contrario, ¿cierto? Evita con toda tu fuerza una vida religiosa de puros ritos. Disfruta más bien una relación con el Señor. Hermanos, vamos a entrar en la invitación y yo quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a decirle al Señor, Señor, quiero renovar mis ganas de estudiar la Biblia con todo mi corazón, con el fin de entender el texto y aplicar el texto. No quiero llenar la cabeza con más datos sin tener una vida cambiada. ¿Cierto? Les animo. Tomamos un tiempo para orar. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador, hoy quisiéramos ayudarte. Hay personas que pueden tomar la palabra, pueden entrar después y pueden compartir la palabra con ustedes y estamos a la orden. Por favor, escríbenos por interno, estamos para servirles. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado y te pido, Señor, que no seamos como los fariseos, estudiando, criticando, atacando a otros, sino que seamos, como dice Jesús, que cada uno debe leer, debe entender, debe aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y quisiéramos nosotros seguir el patrón. Haz tu obra en nosotros y pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén.